Yo amo a la iglesia evangélica, soy parte de ella y voy a ser un evangélico hasta que dé a mi último suspiro. No voy a cambiarme de denominación. Ahora, pero eso no quiere decir que no podamos también hacer críticas constructivas dentro de nuestra iglesia. Y esta noche yo quisiera tocar el tema que es muy amado dentro de muchas de nuestras iglesias evangélicas. El tema es todo lo que se enseña hoy en día, todos los argumentos que se enseña hoy en día para decirle a la gente que debe diezmar. El tema del diezmo es un tema favorito dentro de nuestras iglesias evangélicas. Y hoy voy a ver algunos argumentos que se utiliza para decirle a la gente que el diezmo está vigente y que se debe dar hasta hoy. Nosotros como evangélicos, esto lo dicen los pastores evangélicos, esto lo dicen los líderes evangélicos y también la iglesia evangélica, dicen, el diezmo se debe dar hoy, en el siglo XXI que estamos, se debe dar, sí, se debe dar. ¿Por qué razón? Por la razón de que el diezmo no tiene que ver nada con la ley. ¿Por qué no tiene que ver nada con la ley? Porque el diezmo apareció antes de la ley. Ese es el argumento. Entonces, como el diezmo apareció antes de la ley, entonces el diezmo se debe dar ahora, porque apareció antes de la ley. Muy bien, buen argumento. Pero la pregunta que yo les hago es, ¿por qué cuando se trata de dinero buscamos ese tipo de argumentos, pero cuando se trata de obedecerle a Dios en algo que no nos va a dar dinero, desacreditamos y caemos en nuestro propio argumento? ¿Saben qué? La misma pregunta yo les hago a todos mis hermanos evangélicos sinceros. ¿Qué les digo? ¿Por qué nosotros, los hermanos evangélicos, no debemos guardar el sábado? ¿Saben qué nos responden? No, es que el sábado no se debe guardar porque el sábado es de la ley de Moisés. Es del tiempo de la ley de Moisés. Es que cuando Dios sacó a Israel de Egipto le dio el sábado. Entonces, no se debe guardar el sábado porque es de la ley de Moisés. Muy bien. Si nosotros decimos que el diezmo se debe dar porque es antes de la ley, debemos tener la misma consideración por el sábado también, porque el sábado se dio, Dios lo santificó antes de la ley de Moisés. Bienvenidos a Eterno Evangelio, su canal de verdad y esperanza. Te invitamos a suscribirte y ser parte de esta misión de llevar el mensaje de la verdad al mundo entero. Hace unos días, el pastor evangélico Miguel Ortiz compartió en su canal Mensaje Fiel Oficial, una impactante y contundente reprensión para el pueblo evangélico. En su mensaje, dejó en claro que aquellos que utilizan Malaquías 3:10 para enseñar el diezmo en sus iglesias, pero rechazan los pasajes que hablan sobre la observancia del sábado, están tergiversando las escrituras y empleando la Biblia de manera deshonesta. A continuación, compartimos un extracto de este poderoso mensaje, seguido de un breve estudio que complementa y refuerza los argumentos presentados por este siervo de Dios. La gente dice, nosotros no guardamos el sábado, eso te va a decir tu pastor, porque ese mandamiento Dios le dio a Israel. Pero qué raro que sí te pidan diezmos, aún sabiendo ellos que esa orden Dios le dio a Israel. Interesante, ¿no? O hacemos las dos cosas, o no hacemos ninguna, pues. Sentido común. Sentido común. El tercer argumento que ellos utilizan es el siguiente. Tú para guardar el cuarto mandamiento, que es el sábado, Éxodo 20, del 8 al 11, tú te tienes que circuncidar, porque es de la ley. Muy bien. La pregunta es,
¿Tú ya te circuncidaste para pedir el diezmo? Esa es la pregunta. Porque también era parte de la ley. Entonces, esta es la pregunta que tenemos que hacernos simplemente. Y hablo me dirijo específicamente a la iglesia evangélica. A la iglesia evangélica que argumenta y dice, no hay que guardar el sábado porque para guardar hay que circuncidarnos. Porque el sábado es de la ley. Pero qué raro que cuando piden el diezmo de la ley, ahí sí no le dicen a la congregación que se circuncide. ¿Pero por qué digo que piden el diezmo de la ley? Porque citan el libro de Números, el libro de Levíticos y el libro de Malaquías 3 del 8 al 10. Y les dicen a la gente que tienen que diezmar. Pero todos esos versos que están citando, tanto de Números, tanto de Levíticos y tanto de Deuteronomios, son versículos de la ley. Entonces ahí nos damos cuenta que ellos están diciéndole a la gente que guarde el diezmo de la ley. Pero qué raro que para guardar el diezmo de la ley ellos no dicen hay que circuncidarnos. Pero cuando le decimos que hay que guardar el sábado, ahí sí le dicen a la gente, no guarden, porque primero te tienes que circuncidar. Pues si así funciona en el asunto, si el asunto funciona de esa manera, si para guardar un mandamiento de la ley hay que circuncidarse, entonces primeramente circuncídese ustedes los que le piden el diezmo a su congregación. Y circuncídese todos los que dicen que para guardar el sábado me tengo que circuncidar, entonces también circuncídese ustedes para guardar la ley del diezmo. ¿No sería lógico eso? Solamente les hago razonar para que ustedes piensen en la contradicción que está entrando en nuestras iglesias. Todos estos pretextos que no tienen ni siquiera coherencia en sus argumentos son fabricados como pretexto de obviar el cuarto mandamiento, que es de la ley de Dios, no de la ley de Moisés. Es interesante, pero si no nos damos cuenta de esto, yo creo que tenemos un tremendo problema. Razonemos. ¿Por qué es mi afán de hablar de este tema? Mi afán de hablar de este tema es porque toda iglesia que te pide el diezmo, esa misma iglesia te debe decir que debes obedecer el cuarto mandamiento también, porque también está en la misma estructura. De lo contrario, no puede ser un convenido. No te puede decir que guardes una parte de la ley y la otra no. Es interesante, pero la cosa está funcionando de esa manera. Miren, voy a mencionar el cuarto argumento, que argumentan de la siguiente manera. Dicen así: el que no da el diezmo, ¿sí? El que no da el diezmo es un ladrón, basado en Malaquías 3 del 8 al 10, y están citando el diezmo de la ley. Muy bien. ¿Por qué sería un ladrón aquel que no da el diezmo? Bueno, porque el diezmo es de Dios, y lo que es de Dios no lo puedes tomar para ti. Entonces te conviertes en un ladrón. Muy bien, está bien, es cierto. Todo lo que es de Dios, al agarrarlo para mí, sería un ladrón, correcto. Muy bien. ¿Eso te lo dicen? Sí. Entonces tú sabes muy bien, te han hecho entender que toda cosa que a Dios le corresponde, y si tú le agarras, eres un ladrón. Está bien, es punto, es cierto, es verdad. Todo lo que a Dios le corresponde, tú te agarras, es ladrón, correcto. Pero no te enseñaron que el séptimo día, que es el día sábado, la Biblia dice en Éxodo 20, del 8 al 11, que ese día no es tuyo también, es de Jehová. 6 días trabajarás, más el séptimo día es día de Jehová. ¿De quién es el día de quién es el séptimo día? De Jehová, no es tuyo. Es de Jehová. Entonces, ¿cómo se llama esa persona que agarra lo que es de Jehová? Ladrón. Muy bien. Si tú eres un ladrón porque no das la 10ª parte, porque la 10ª parte es de Jehová, también te conviertes en un ladrón si tú no guardas el cuarto mandamiento, porque 6 días trabajarás y harás toda tu obra, o sea, 6 días son tuyos, más el séptimo día es día de Jehová, dice. Y si ese día tú lo agarras para ti, para tu trabajo, cuando deberías cesar, entonces no estás haciendo lo mismo, no estás robándole a Dios. Pero ¿a quién le importa si le robamos el día a Dios? Lo importante es que no le robes la plata a Dios, ¿verdad? Claro, porque el pastor tiene que decirle a la gente que cualquiera que retiene el diezmo le roba a Dios, porque el diezmo le conviene a él. Pero como el día de guardar no le conviene a él, entonces de eso nos olvidamos.
Ladrón es todo aquel que agarra lo de Dios, ¿verdad? Así que la 10ª parte le pertenece a Dios. Muy bien. Entonces el sábado también le pertenece a Dios. ¿Por qué tú no guardas el 4.º mandamiento? O sea, miren, ve. Lo único que yo encuentro aquí es conveniencia. ¿Qué es una conveniencia? Una conveniencia es aquello que agarran lo que les conviene y lo que les conviene no. Yo no creo que hay que hacer mucho esfuerzo para darnos cuenta de lo que estoy esta noche diciendo. A ver, cuéntenme desde dónde nos están viendo mientras pensamos en el próximo argumento. Permítanme revisar aquí cómo está saliendo el audio. Escríbanos desde dónde nos están viendo para que podamos avanzar con otro de los argumentos más. A ver, permítame ir al 5.º argumento. El 5.º argumento que lo voy a ver de esta manera. Dice lo siguiente. El que diezma tiene bendición. ¿Sí? Esto es uno de los argumentos que se le ofrece a la gente. Toda persona que diezma, Dios le va a bendecir. Y no estoy en contra de eso. Es verdad. Eso está escrito. Pero mi pregunta es esta. ¿Por qué no le decimos a la gente que ese mismo Antiguo Testamento que estamos citando, porque estamos citando el Antiguo Testamento en en Malaquías 3:10, 3:8 al 10, estamos citando ese verso: traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, entonces abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendiciones hasta que sobremonte. Estamos citando el Antiguo Testamento. ¿Por qué no le decimos a la gente que ese mismo Antiguo Testamento dice en el libro de Isaías 58, 13 y 14 que toda persona que guarda el sábado tendrá gran bendición también? La consistencia en la interpretación de las leyes bíblicas, un análisis del diezmo y el sábado. En el campo de la interpretación bíblica, uno de los debates más significativos gira en torno a la aplicabilidad de las leyes del Antiguo Testamento en el contexto cristiano contemporáneo. Este estudio examina específicamente dos prácticas fundamentales, el diezmo y la observancia del sábado, analizando la consistencia en su interpretación y aplicación moderna. El sábado fue establecido en la creación misma, como se registra en Génesis 2:3, donde Dios bendijo y santificó el 7º día. Este acto ocurrió antes de la existencia del pueblo de Israel, la ley mosaica, y cualquier distinción entre judíos y gentiles. La santificación del sábado representa uno de los primeros actos divinos relacionados con el tiempo y el orden creacional. Algunos afirman que Génesis 2:3 no habla del sábado como institución, pero la Biblia es clara al decir que el sábado fue hecho para el hombre, y todo lo que Dios creó en la primera semana de la creación fue hecho para el hombre, lo que implica que el descanso del 7º día también lo fue. El primer registro bíblico del diezmo aparece en Génesis 14:20, cuando Abraham entregó la 10ª parte del botín a Melquisedec. Este acto también precedió a la ley mosaica y estableció un precedente de ofrenda voluntaria. La práctica fue posteriormente confirmada por Jacob en Génesis 28:22. Bajo la ley mosaica, el sistema del diezmo fue estructurado específicamente para las 12 tribus de Israel. 11 tribus debían entregar el diezmo a los levitas, quienes a su vez diezmaban al sumo sacerdote. Este sistema estaba intrínsecamente ligado a la estructura social y religiosa del antiguo Israel. El mandamiento del sábado, aunque incluido en el Decálogo, también fue dado específicamente a Israel como parte de su pacto con Dios. Éxodo 31:16 al 17 lo describe como señal perpetua entre Dios e Israel. La circuncisión era el sello del pacto abrahámico y posteriormente se integró en la ley mosaica. Si se argumenta que ciertas prácticas requieren la circuncisión por ser parte de la ley, esta lógica debería aplicarse consistentemente a todas las prácticas derivadas de la misma fuente legal. El debate sobre la circuncisión en el cristianismo primitivo, Hechos 15, estableció precedentes importantes sobre cómo los gentiles debían relacionarse con las prácticas judías. Este contexto histórico es crucial para entender la aplicación moderna de las leyes del Antiguo Testamento. El texto de Malaquías presenta el diezmo como propiedad de Dios, estableciendo que retenerlo constituye un robo.
Este principio establece una base teológica sobre la propiedad divina y la administración humana. Éxodo 28 al 11 establece el sábado como día de Jehová, indicando también una forma de propiedad divina. La consistencia interpretativa sugeriría que el uso inapropiado de cualquier propiedad divina constituiría una forma de apropiación indebida. Malaquías 3:10 promete bendiciones abundantes para quienes practican el diezmo fielmente. Esta promesa ha sido fundamental en la enseñanza moderna sobre la mayordomía financiera. Isaías 58:13 al 14 promete bendiciones específicas para quienes honran el sábado, incluyendo deleite en el Señor y prosperidad. Estas promesas son igualmente explícitas y significativas. En palabras más claras, si la Iglesia evangélica de hoy enseña como palabra de Dios el mandato del diezmo, debe hacer lo mismo con el mandamiento del sábado. Los dos están ampliamente documentados en la Biblia como mandamientos dados por Dios para su pueblo. Es aquí donde resaltamos la audacia y valentía del pastor Miguel Ángel Ortiz, quien aunque es pastor evangélico, reconoce la veracidad del sábado como día del Señor y lo predica con fuerza muy a pesar de que muchos evangélicos lo calumnien diciendo que está bajo la maldición de la ley, o que todavía no ha entendido la gracia. Dios lo ha levantado para predicar una verdad que ningún hombre podrá esconder o derrotar. Seamos nosotros también valientes y prediquemos toda la verdad de la Biblia, incluyendo la verdad del verdadero día de reposo. La interpretación bíblica requiere consistencia metodológica. Si se aplican ciertos principios para validar una práctica, estos mismos principios deberían aplicarse a prácticas similares, a menos que existan razones teológicas explícitas para la diferenciación. El Nuevo Testamento provee marcos interpretativos adicionales para entender la aplicabilidad de las leyes antiguas. La enseñanza de Jesús sobre el sábado, Marcos 2:27 al 28, y las prácticas de la Iglesia primitiva respecto al apoyo ministerial, 1 de Corintios 9:13 al 14, son relevantes para esta discusión. Las iglesias modernas deben considerar cuidadosamente los fundamentos teológicos de sus prácticas y asegurar que sus interpretaciones sean consistentes y bien fundamentadas. La aplicación de estos principios debe balancear la fidelidad a la Escritura con la sensibilidad pastoral y el reconocimiento de diferentes tradiciones interpretativas. Este análisis revela la necesidad de mayor consistencia en la interpretación y aplicación de las leyes bíblicas. Las justificaciones teológicas para mantener o descartar prácticas del Antiguo Testamento deben ser coherentes y fundamentadas en principios hermenéuticos sólidos, no en preferencias selectivas. La discusión sobre el diezmo y el sábado ilustra desafíos más amplios en la interpretación bíblica y la aplicación de la ley antigua en el contexto cristiano moderno. Se requiere un enfoque más sistemático y consistente que considere tanto el contexto histórico como las implicaciones teológicas completas. Si la Iglesia de Dios se humilla y acepta su palabra como está escrita, sin dejarse llevar por las explicaciones tradicionales humanas, entonces encontrará que tanto el diezmo como el sábado son mensajes bíblicos que se deben practicar y predicar con toda vehemencia. Quienes siguen predicando contra el sábado, o siguen guardando el domingo, no están del lado de Dios. Están apoyando la obra del diablo. Esa es la gran verdad, aunque suene duro. Agradecemos a todos los que escuchan el mensaje y lo comparten para llevar la verdad a todo rincón de este mundo.